La noche de Alaska nunca fue realmente silenciosa. Respiraba a través del viento que susurraba entre los abetos del crujir del lago helado, de algo antiguo que vivía justo más allá del resplandor del fuego. Dentro de una pequeña cabaña de troncos, el mundo se sentía seguro y pequeño. El aroma de la leña de pino llenaba el aire y el brillo anaranjado del fuego danzaba sobre las viejas paredes de madera. Evan, de 10 años, se sentaba cerca del hogar, envuelto en una manta de lana demasiado grande para él. Las sombras se movían como seres vivos y de vez en cuando miraba con nerviosismo hacia la ventana. Entonces llegó un sonido tan profundo que parecía surgir de la propia tierra. Un largo aullido resonó por el valle, rompiendo el silencio en 1000 pedazos. Evan se quedó inmóvil. «Abuelo, ¿están cerca?», susurró. Su abuelo Thomas levantó la vista desde la estufa de leña. Años de vida. En la naturaleza habían tallado surcos en su rostro, pero sus ojos aún conservaban la calma de quien había aprendido a escuchar al bosque en lugar de temerle. Sonrió despacio, con serenidad, lo bastante cerca como para hablar entre ellos. Dijo suavemente: «No para hacernos daño». Evan apretó la manta con más fuerza. El aullido volvió, esta vez respondido por otro más lejano, como dos voces llamándose a través del frío. Para él, sonaban como advertencias, como fantasmas moviéndose entre los árboles. Pero para Thomas era algo distinto, una conversación entre miembros de una familia, asegurándose de que nadie se perdiera en la oscuridad. El fuego crepitó, y durante un rato fue el único sonido entre ellos. Thomas se recostó en su silla mirando hacia la ventana escarchada. «Los lobos no aúllan para asustar», dijo, casi para sí mismo. «Aúllan para encontrarse». Evan no respondió. Seguía escuchando, pero algo dentro de él había cambiado. Una semilla de curiosidad había brotado donde antes vivía el miedo. Afuera el viento trajo otro aullido. Era más suave esta vez, casi melódico. Evan susurró: «Ya no suena enojado». Thomas sonrió sin apartar la vista de la ventana. «Es porque no lo está». La mirada del niño siguió el reflejo del fuego por las paredes de la cabaña hasta posarse en una fotografía enmarcada. Un Thomas más joven de pie, junto a otro guardabosques, ambos sonrientes, rodeados de un bosque infinito. Debajo del retrato, un lobo tallado en madera descansaba sobre la repisa, el hocico levantado hacia el techo, como congelado en medio de un canto. Evan lo miró, sintiendo que algo se despertaba dentro de él, no miedo, sino asombro. Afuera los aullidos se elevaron otra vez, flotando por el valle como hilos de plata en el aire. Casi podía imaginar cómo se entretejían entre los árboles, sobre los lagos helados, a través de las montañas voces, asegurándose de que nadie estuviera solo. Por primera vez quiso escuchar, no esconderse. Thomas notó el cambio en el rostro de su nieto. Le puso una mano en el hombro, áspera pero cálida. «Algún día lo entenderás», dijo en voz baja. «Cada sonido en este bosque significa algo, incluso los que te asustan». El fuego se consumía lentamente. El viento suspiraba por la chimenea. Los ojos de Evan se fueron cerrando, pero lo último que escuchó antes de dormirse fue el suave ir y venir del canto de los lobos resonando en la noche helada. Allá afuera en la oscuridad algo salvaje estaba hablando, y por primera vez en su vida el niño escuchó, pero aún no sabía que antes de que terminara el verano los lobos le responderían. La mañana llegó en silencio a Alaska. El sol se alzó sobre las montañas en lentas franjas doradas, derritiendo la fina capa de escarcha que se había formado en las ventanas de la cabaña. Evan despertó con el olor del café y el sonido distante de los cuervos. Su abuelo ya estaba afuera, partiendo leña con golpes firmes y medidos, cada hachazo resonando en el claro. El niño abrió la puerta de la cabaña. El aire frío le mordió las mejillas. Thomas levantó la vista y sonrió. «Buenos días, chico de ciudad», dijo. «¿Dormiste durante el concierto anoche?». Evan sonrió tímidamente. «¿Te refieres a los lobos?». Thomas asintió, apoyando el hacha contra el tronco. «Han llegado temprano este año. Significa que los salmones ya se están moviendo. Las manadas siguen los ríos cuando el hielo empieza a romperse». Evan se acercó, sus botas crujiendo sobre la escarcha. «Siempre estuvieron aquí, cerca de tu cabaña, mucho antes que yo», respondió Thomas, mirando hacia la línea de árboles. «Antes de que naciera tu madre, antes incluso de que construyera este lugar. Aquí uno no vive solo, comparte el espacio con todo lo que llama a este sitio su hogar». Le tendió a Evan una taza de cacao
el vapor elevándose en el aire frío. Por un rato permanecieron en silencio, observando a un halcón planear sobre las copas de los árboles. El bosque parecía interminable, ríos brillando como cintas de luz, montañas desvaneciéndose en un velo azul pálido. Para Evan se sentía como otro mundo tan lejos de Seattle, de las pantallas del zumbido constante del tráfico. Allí, el sonido más fuerte era el latido mismo de la tierra. Esa tarde, Thomas lo llevó a caminar por el viejo sendero de los guardabosques. La nieve era blanda bajo sus botas, y cada pocos pasos, Thomas se detenía, agachándose para mostrarle algo en el suelo, huellas de alce, rastros de liebre, las marcas de garras de un oso negro que había pasado semanas atrás. Cada rastro cuenta una historia, dijo, trazando una huella con el dedo. Si aprendes a leerlos, el bosque te responde. Evan estudió la huella. Era más grande que su mano, 4 almohadillas perfectas en la nieve. Luego preguntó. Thomas sonrió. Buen ojo. Siguieron las huellas un rato, pero pronto se desvanecieron en un arroyo congelado. Thomas señaló hacia la loma. Probablemente subieron por ahí hacia los lugares de las madrigueras. No te preocupes, nos olerán mucho antes de que podamos verlos. Evan no estaba seguro de si eso lo tranquilizaba o lo inquietaba más. Se sentaron en un tronco caído junto al arroyo y abrieron sus bocadillos. El bosque estaba quieto, salvo por el susurro del agua corriendo bajo el hielo. Thomas respiró hondo como si el aire mismo fuera un recuerdo. Solía venir aquí cada semana, dijo. Cuando era guardabosques, todo este valle era mi ruta de patrulla. En aquel entonces había menos lobos. La gente les temía. Algunos todavía lo hacen. Evan levantó la vista. ¿Tú también tenías miedo? Thomas negó con la cabeza. No, estaba enojado por lo incomprendidos que estaban. La mayoría del tiempo se mantenían lejos de la gente. Solo se acercaban cuando sus presas se movían o cuando la nieve hacía escasa la comida. Pero el miedo hace que la gente olvide eso. Miró al niño con ojos amables pero firmes. Los lobos no son villanos. Son guardianes del equilibrio. Si los quitas el bosque, cambia demasiados ciervos alces, enfermos ríos que se secan. Son parte del latido del mundo. Evan escuchó en silencio su cacao enfriándose entre las manos. Pensó en los aullidos de la noche anterior, los solitarios que parecían. Quizá no eran monstruos. Quizá eran familias igual que las personas. De regreso a la cabaña, pasaron junto a un cartel de madera desgastado medio cubierto por la nieve reserva de vida silvestre de la cordillera de Alaska. Las letras estaban descoloridas, pero las palabras pesaban. Thomas se detuvo junto a él y quitó la escarcha con la mano. Las reglas aún importan, dijo. Nada de trampas, ni cebos, ni alimento. La mejor forma de amar algo salvaje es dejarlo ser salvaje. Esa noche, la cabaña volvió a llenarse con el ritmo tranquilo de la vida sencilla. Thomas cocinó trucha del arroyo cercano y Evan ayudó a poner la mesa. A la luz del fuego, el viejo guardabosques comenzó a contar historias de tormentas de nieve, sobrevividas de excursionistas perdidos y encontrados de lobos vistos solo por sus huellas. Una vez, dijo Thomas, con voz baja y pensativa, seguía una manada durante 3 semanas. Nunca los vi ni una sola vez, pero los oí todas las noches. Se mantenían justo lo bastante lejos, como si supieran que yo estaba ahí y no quisieran problemas. Se recostó los ojos reflejando el fuego. La noche en que finalmente regresé, aullé solo una vez por diversión. Y me respondieron, todos. Todo el bosque cobró vida. Nunca olvidaré ese sonido. Evan lo miró asombrado. ¿Te respondieron? Thomas sonrió suavemente. Tal vez se reían de mí. Tal vez se despedían. No importa. Me recordó que no estamos solos aquí, solo somos invitados pasando por su hogar. Más tarde, cuando el mundo exterior volvió a oscurecerse, Evan se quedó junto a la ventana. La luz de la luna pintaba la nieve en tonos de azul y plata. En algún lugar lejano, un nuevo aullido comenzó suave ascendente desvaneciéndose entre los árboles. Esta vez, el niño no se escondió, escuchó, y en lo más profundo de su pecho, sintió que algo cambiaba, una comprensión silenciosa, como si el bosque hablara en un idioma que solo su corazón podía oír. Aún no lo sabía, pero esa fue la noche en que la naturaleza empezó a confiar en él también. La mañana siguiente comenzó con un sol pálido y el suave murmullo del viento deslizándose entre los abetos. Evan estaba sentado en los escalones del porche, dibujando formas en la escarcha con un palo. Su abuelo había ido al río a revisar las trampas, no para atrapar lobos, sino para comprobar si el hielo había dañado las tuberías de agua. El mundo a su alrededor,
A su alrededor estaba tan quieto que podía oír su propia respiración. Desde algún lugar lejano llegaba el lento crujido del hielo del lago, el gemido de un mundo antiguo que se movía bajo el peso del invierno, y entonces volvió a oírlo el sonido, un aullido largo y profundo flotando entre los árboles. Evan se quedó helado. Esta vez estaba más cerca. No lejano como antes, este estaba aquí. Miró hacia la ladera donde los abetos crecían densos y el suelo descendía hacia un valle oculto. De allí había venido el sonido. Su corazón latía con fuerza. Recordó las palabras de su abuelo Aullan, para encontrarse, no para hacernos daño. Aún así, la curiosidad tiró de él con más fuerza que el miedo. Se puso la chaqueta y bajó del porche cada paso crujiendo suavemente sobre la nieve. El aire olía a pino y tierra helada. Un cuervo graznó en lo alto, saltando de rama en rama. Siguió el tenue sendero que Thomas había marcado más temprano. Sus botas se hundían cada vez más. Por primera vez, notó los detalles: ramas rotas, huellas apenas marcadas en la costra de nieve. 4 almohadillas. Paso recto, lobo. Su respiración se aceleró. No sabía si debía regresar o seguir. El bosque era hermoso e infinito, y en medio de él Evan se sintió diminuto. Entonces, entre la niebla que se deslizaba entre los árboles, vio movimiento. Al principio, solo era una sombra, una figura que se deslizaba en silencio entre los troncos. Luego, la sombra se detuvo y 2 ojos ámbar parpadearon bajo la luz fría. Un lobo. Estaba a unos 30 metros inmóvil, su aliento visible en el aire helado. Su pelaje era gris, con vetas plateadas fundiéndose con el paisaje invernal. Por un momento, ninguno de los dos se movió. El bosque entero pareció contener la respiración. El pecho de Evan se tensó. Su primer impulso fue correr, pero el animal no gruñía, no mostraba los dientes. Solo lo observaba, con curiosidad, con calma. Recordó lo que su abuelo había dicho la noche anterior. Cada sonido en este bosque significa algo. El lobo ladeó un poco la cabeza, las orejas vibrando. Luego, casi imperceptiblemente, levantó el hocico y emitió un gemido breve y suave, no el aullido fantasmal de la noche, sino un sonido bajo, como una pregunta. Evan tragó saliva. Sin pensar, susurró hola. El sonido salió pequeño, envuelto en su aliento. Pero el lobo no se movió. Parpadeó despacio, luego dio un paso adelante. Uno solo, luego otro, y entonces se detuvo. Desde lo profundo del bosque, otro aullido se elevó más alto, más largo, y las orejas del lobo se alzaron al instante. Giró hacia el sonido todo su cuerpo alerta, y antes de que Evan pudiera parpadear, desapareció fundiéndose con los árboles como humo en el viento. Evan quedó inmóvil, el corazón martillando, el silencio zumbando en sus oídos. Cuando por fin se dio la vuelta, vio a su abuelo subiendo por el sendero con un pequeño montón de leña en los brazos. El rostro de Thomas pasó de la sorpresa a la preocupación. «Evan, ¿qué haces aquí solo?» Evan señaló hacia los árboles, las palabras atropellándose. «¡Abuelo! Vi uno, un lobo de verdad, ahí mismo. Me miró. Ni siquiera gruñó». Thomas dejó la leña y escaneó la línea del bosque. «¿Estás seguro?» Sí, dijo Evan con la voz temblorosa pero llena de asombro. Era gris, y sus ojos me miraron como si pudiera verme por dentro. Thomas no lo regañó. En cambio se agachó hasta quedar a su altura. «Entonces, eres afortunado», dijo en voz baja. «La mayoría de la gente pasa toda su vida sin ver uno tan de cerca». La voz de Evan se volvió un susurro. No fue aterrador. Pensé que lo sería, pero no lo fue. Thomas sonrió, aunque en sus ojos brillaba algo más profundo: respeto. «Porque escuchaste antes de juzgar. Esa es la primera lección que enseña el bosque». Miró una vez más hacia los árboles, como si el lobo aún pudiera estar observándolos. «No lo perseguiste, no gritaste. Le dejaste elegir acercarse. Por eso se quedó». Evan asintió lentamente, su aliento formando pequeñas nubes en el aire. Durante el camino de regreso a la cabaña, no dijo una palabra. No hacía falta. Esa noche, después de cenar, el niño no pudo dormir. Se sentó de nuevo junto a la ventana, el mismo lugar que antes le daba miedo mirar. La luna colgaba baja sobre el valle, derramando luz plateada sobre la nieve. Entonces llegó el sonido, una nota larga y melancólica, que se elevó desde algún lugar lejano. Evan sonrió. No sabía si era el mismo lobo que había visto, pero algo en aquel llamado se sentía distinto, como una voz que por fin comprendía. En ese momento comprendió
lo que su abuelo había intentado enseñarle todo el tiempo. Lo salvaje no habla nuestro idioma, pero escucha cuando nosotros lo hacemos. Susurró suavemente hacia la noche, buenas noches. Y desde lo profundo del bosque la naturaleza respondió. Pasaron los días, y el ritmo de la vida en el bosque comenzó a abrirse paso en el corazón de Evan. Cada mañana ayudaba a Thomas a recoger leña o a revisar las trampas en busca de daños causados por la nieve. Cada tarde, cuando la luz se desvanecía y el frío regresaba, esperaba lo mismo, el instante en que el primer aullido se alzaba desde las colinas. Aquello, que antes lo helaba de miedo, ahora lo atraía al porche como un imán. Thomas se sentaba a su lado, envuelto en su viejo abrigo de guardabosques, el aliento visible bajo la luz de la lámpara. El bosque latía a su alrededor, el susurro de las ramas, el roce de pequeños animales bajo la nieve, y sobre todo, aquel sonido familiar bajo y lejano arrastrado por el viento. El lobo líder empieza, dijo Thomas una noche en voz baja, y los demás responden. Es su forma de saber que todos siguen ahí. Evan asintió despacio con los ojos muy abiertos. Como una lista de asistencia, Thomas soltó una leve risa. Algo así. Bebió un sorbo de café y añadió, los aullidos largos son los lejanos. Los cortos significan que están cerca. Si escuchas con atención puedes saber cuán grande es la manada. El niño se inclinó hacia adelante, esforzándose por oír. El bosque respondió un segundo llamado, esta vez más cercano y luego otro casi superpuesto. Un coro que se elevaba en capas entrelazándose sobre el valle como una canción más antigua que las palabras. Evan susurró, suena hermoso. Thomas sonrió. Lo es. La gente lo llama inquietante, pero para mí es armonía. Esa noche cuando los lobos callaron, Evan no pudo dejar de pensar en los sonidos, el ritmo, el orden, el patrón. Incluso intentó imitarlos suavemente antes de dormir, dejando que el murmullo vibrara en su garganta hasta quedarse dormido. Los días se volvieron más fríos. La nieve caía más espesa, los copos girando como plumas al viento. Una mañana despertaron y encontraron el mundo entero sepultado bajo un pie de blanco. La cabaña crujía bajo el peso y los árboles permanecían envueltos en silencio. Fue durante ese tiempo cuando Thomas empezó a enseñarle lo que llamaba el lenguaje de la supervivencia. Le mostró cómo seguir huellas sin perderse, cómo orientarse según el musgo del tronco y cómo escuchar, no solo oír sino escuchar. Todo aquí está hablando, dijo Thomas, agachado junto a un arroyo helado. El hielo, los pájaros, incluso el silencio. Solo tienes que aprender cuándo te habla y cuándo te advierte. Evan absorbía cada palabra. Se sentía distinto ahora, más valiente, más atento, más unido al bosque. Por las noches, cuando los lobos aullaban, empezó a responderles en voz baja apenas un murmullo, pero lleno de sinceridad. Al principio no hubo respuesta, pero una noche algo cambió. Él y Thomas estaban junto al fuego mientras afuera la tormenta rugía tan fuerte como los lobos mismos. Las luces de la cabaña parpadeaban con cada ráfaga. Evan levantó la vista y preguntó a abuelo, ¿crees que pueden oírnos si les aullamos? Thomas sonrió. Tal vez. El sonido viaja lejos, pero recuerda, somos huéspedes aquí. Es mejor escuchar más de lo que hablamos. Aún así, cuando llegó el siguiente aullido profundo distante, Evan no pudo resistirlo, juntó las manos y dejó escapar una imitación temblorosa. Thomas lo miró sorprendido y luego rió en voz baja. Nada mal, chico. Tienes buenos pulmones. Esperaron. La tormenta rugió, el fuego crepitó, y entonces, débilmente desde el otro lado del valle, llegó una respuesta. Fue breve, casi dudosa, pero estaba ahí. Evan abrió los ojos de par en par. ¿Lo oíste, Thomas? Escuchó. Su rostro se suavizó, dividido entre la sorpresa y el orgullo. Lo oí. Evan sonrió tan ampliamente que le dolieron las mejillas. Me respondieron. Thomas negó con la cabeza sonriendo. Tal vez sí, o tal vez solo les gustó tu melodía. Desde esa noche, sus atardeceres cambiaron. Cada vez que el sol se ocultaba, Evan esperaba en el porche mirando el horizonte volverse índigo. Cuando comenzaba el primer aullido, respiraba hondo y lo imitaba con cuidado, nunca muy fuerte, nunca muy largo. A veces no había respuesta, a veces sí, pero siempre el simple intento lo llenaba de algo más profundo, conexión. Ya no tenía miedo. Era parte de la conversación. Pasaron las semanas. El bosque se volvió más duro poniendo a prueba al hombre y al niño. Conseguir comida se hacía más difícil.
Una vez una ventisca los encerró 2 días. La leña escaseaba y Thomas racionó cada tronco, cada brasa, mientras Evan derretía nieve para conseguir agua y vigilaba que no se abrieran grietas en las paredes. Durante la tormenta los aullidos continuaban, a veces cerca, a veces arrastrados por el viento, un recordatorio de que los lobos también resistían. Thomas le contaba historias para pasar el tiempo. ¿Sabías? Dijo una noche, que los lobos se turnan para cuidar a sus crías. Cuando uno caza a otro, se queda vigilando. Sobreviven porque confían plenamente unos en otros. Esa es su fuerza. Evan lo miró la cara del anciano, iluminada por el fuego. ¿Como tú y yo?, preguntó en voz baja. Thomas sonrió. Exactamente como tú y yo. Algo profundo se movió dentro de Evan. Comprendió que su abuelo no solo le enseñaba sobre lobos, sino sobre la familia, la lealtad, y lo que significa cuidar del otro cuando el mundo afuera es frío e incierto. La tormenta finalmente se rompió en la tercera noche. El mundo exterior brillaba bajo una luna llena, plateado y quieto. Thomas abrió la puerta y respiró hondo. «¿Lo hueles?», dijo. «Aire limpio. El bosque siempre se cura solo». Evan lo siguió al porche. La nieve centelleaba como luz de estrellas. Y entonces, como si el bosque esperara ese momento, un solitario aullido se alzó desde la loma. Sin pensarlo, Evan levantó la cabeza y respondió. El sonido no era perfecto, pero se extendió. Thomas rió suavemente a su lado. Momentos después, otro aullido respondió, esta vez más cerca. Luego otro. La risa de Evan resonó en la noche pura y libre. Por primera vez, sintió que el bosque sabía su nombre. Thomas le rodeó los hombros con un brazo. «Te están diciendo bienvenido de nuevo», murmuró. Y en ese instante silencioso y luminoso, hombre, niño y naturaleza, los tres hablaron el mismo idioma. La tormenta llegó sin advertencia. Al caer la tarde, el cielo se había vuelto del color del hierro pesado, bajo interminable. El viento, que antes era un murmullo suave entre los pinos, ahora tenía dientes. Arañaba la cabaña, hacía vibrar las contraventanas, doblaba los viejos abetos hasta hacerlos gemir. Thomas sabía bien lo que significaba ese sonido. Había vivido suficientes inviernos en Alaska para reconocer el tono de peligro que viajaba en el viento. «Prepara los faroles», Evan dijo mientras apilaba leños en la chimenea. «Esta no va a ser una tormenta suave». Al anochecer, la tempestad se había tragado todo. La nieve golpeaba el techo como piedras. Las ventanas se empañaron de blanco. El mundo exterior desapareció. Las luces titilaron una vez, 2 veces, y luego se apagaron. La oscuridad se abalanzó rota solo por el tembloroso resplandor anaranjado del fuego. Evan se quedó junto a la ventana, pero lo único que veía era su propio reflejo mirándolo de vuelta. El rugido del viento era tan fuerte que ahogaba el pensamiento. «Abuelo», susurró, «¿vamos a estar bien?». Thomas se arrodilló a su lado tan firme como siempre. «Estamos bien, solo un apagón, la tormenta pasará». Encendió un fósforo y prendió un farol de aceite. La pequeña llama floreció, empujando las sombras lo justo para revelar las líneas de preocupación en su rostro curtido. Entonces, desde lo profundo de la tormenta, un aullido. Cercano, demasiado cercano. No era el eco distante al que se habían acostumbrado, sino un sonido crudo, tembloroso, ahogado por el viento, pero inconfundible. Otro le respondió, y luego otro. Evan contuvo el aliento. «Están cerca de la cabaña». Thomas miró hacia la ventana, sus ojos reflejando la luz del farol. «No están cazando», dijo con calma. «Se están llamando». Probablemente se dispersaron con la tormenta, pero el niño no estaba convencido. Aquellos aullidos sonaban distintos, más agudos, más urgentes. Parecía que la propia naturaleza estaba viva y asustada. El viejo guardabosques se levantó, se puso el abrigo y tomó otro farol. «Vamos», dijo. Evan parpadeó. «¿A dónde? Afuera. A veces es mejor escuchar que esconderse». La puerta se abrió con un gemido y una pared de aire helado los golpeó. La nieve giraba en espirales mordiendo sus rostros. Salieron al porche, la luz del farol temblando salvajemente en la ventisca. Más allá del velo blanco, el bosque gemía bajo el peso de la tormenta. Los árboles se inclinaban como gigantes luchando por mantenerse en pie. Y entre todo aquello, sonaba el coro, una sinfonía de aullidos que se retorcían, se elevaban y se rompían en el viento. Evan se aferró a la manga de su abuelo. «Suenan perdidos». Thomas asintió. «Puede ser».
Respiró hondo luego, alzó la cabeza hacia la loma oscura y dejó escapar un aullido bajo y firme. No fue fuerte solo lo bastante para que viajara. El sonido se abrió paso entre el viento, una nota serena en medio del caos. Evan lo miró con asombro. «¿Tú aullaste?» Thomas sonrió levemente. A veces se habla con el bosque en el único idioma que entiende. Por un momento no hubo respuesta, solo el gemido del viento. Y entonces, a lo lejos, una contestación, larga, triste, pero clara. Evan abrió los ojos de par en par. «¿Te escucharon?» Thomas asintió, el farol temblando en su mano. «Tu turno». El niño vaciló, luego levantó el rostro, el corazón latiendo con fuerza, y dejó escapar su mejor intento. El sonido se quebró a mitad de camino, mitad voz, mitad risa, pero no importó. Era real. La tormenta se lo tragó. Por un largo momento, solo silencio. Y entonces, un solo aullido se elevó desde los árboles más cerca que antes. Luego otro rodeando desde la ladera. Evan jadeó. «Me están respondiendo». Thomas sonrió. «Están diciendo que se encontraron. Eso es todo». La voz del niño tembló. «¿Cómo lo sabes? Porque eso es lo que todos hacemos cuando tenemos miedo», dijo Thomas suavemente. Llamamos esperando que alguien responda. Permanecieron allí largo rato, hombre y niño, envueltos en la furia de la tormenta, la luz del farol temblando entre ellos. Cada vez que los lobos aullaban, el sonido parecía acercarse, no en amenaza, sino en conexión. El viento rugía por el valle, llevando consigo una docena de voces superpuestas, resonando, desvaneciéndose, regresando. Una orquesta salvaje de supervivencia. Y en medio de todo, Thomas empezó a reír en silencio. Era una risa cálida, cansada de esas que nacen cuando uno entiende que es pequeño pero forma parte de algo inmenso. Evan lo miró. «¿Por qué te ríes?» «Porque», dijo Thomas, «están vivos ahí fuera. Incluso en esto. Incluso ahora». Se inclinó quedando a la altura del niño. «Ese sonido, recuérdalo, así suena el valor en la naturaleza». La tormenta rugió toda la noche, pero los aullidos nunca cesaron. Se convirtieron en un ritmo como el latido mismo de la tierra. Finalmente, el frío los obligó a volver adentro. Cerraron la puerta, pero los ecos los siguieron envolviendo la cabaña con una compañía invisible. Evan se sentó junto al fuego, aún temblando, aunque no de miedo. No podía dejar de sonreír. «No estaban perdidos», abuelo dijo. «Estaban llamando a casa». Thomas apoyó una mano en su hombro. «Exactamente». Afuera el viento empezó a calmarse. Las llamas de la chimenea danzaban más suaves, el peligro retirándose poco a poco. Evan miró las brasas pensando en los lobos acurrucados en algún lugar del bosque, sus voces viajando a través de la nieve. La tormenta había hecho el mundo más pequeño, pero de algún modo se sentía más unido a él que nunca. Susurró: «¿Crees que se acuerdan de nosotros?» Thomas miró el fuego. «Creo que recuerdan la bondad, igual que nosotros». Horas después, cuando la tormenta finalmente cedió, el valle yacía silencioso bajo la luna. La nieve relucía intacta, infinita. Las estrellas colgaban bajas, tan brillantes que pintaban sombras en el suelo. Y desde lo profundo del bosque se elevó un solo aullido tranquilo, sereno, como un suspiro tras sobrevivir la noche. Evan abrió los ojos, escuchando desde su cama. Sonrió y susurró en la oscuridad: «Buenas noches, amigo». Esta vez el bosque no solo repitió su voz, le respondió. Cuando la tormenta por fin se disipó, dejó tras de sí un mundo tallado en cristal. El bosque brillaba bajo el sol de la mañana, las ramas pesadas de escarcha, la nieve intacta, salvo por una única hilera de huellas que descendía desde la loma. Thomas estaba de pie en el porche, con una taza de café humeante en la mano, observando el aliento de la tierra elevarse como humo. Evan se le unió la bufanda cubriéndole hasta la nariz. «Lo lograron», susurró el niño señalando las huellas. Thomas sonrió. «Siempre lo hacen. Debería haber sido una mañana tranquila». Pero no tardó en romperse el silencio. El gruñido de un motor se coló entre los árboles. Un motonieve rojo apareció por el sendero rugiendo contra el paisaje blanco. La máquina se detuvo frente a la cabaña y un hombre con un abrigo forrado de piel se quitó las gafas. Era Cal Reed, un vecino que vivía a 2 millas valle abajo, ganadero y una de las pocas personas con las que Thomas nunca terminaba de coincidir. «Buenos días, Tom», dijo Cal, la voz tensa, cargada de irritación. «¿Tienes lobos por aquí otra vez?» Thomas suspiró. «Buenos días a ti también». Cal señaló hacia la línea de árboles.
Los vi cruzar mi pradera anoche. Los oí también. Sonaban como si estuvieran justo detrás de mi granero. Los ojos de Evan se abrieron de par en par. No hacen daño a nadie, dijo rápido. Solo estaban... Cal lo interrumpió con una mirada cortante. Chico, los lobos no necesitan atacar para causar problemas. Asustan al ganado. Y eso basta. El tono de Thomas siguió sereno. Solo están de paso, Cal. La tormenta los dispersó. Se irán cuando la nieve se ablande. Pero Cal no escuchaba. ¿Sabes qué pasa cuando la gente se acostumbra demasiado a los depredadores que alguien pierde una cría? O algo peor, más te vale dejar de fomentar esta tontería antes de que alguien llame a fauna y pesca. Thomas se irguió ligeramente. No los alimento, no los atraigo, solo los respeto, igual que respeto a tu ganado. Cal frunció el ceño. El respeto no mantiene a los animales vivos. El miedo, sí. Aceleró el motor lanzando una nube de nieve. Fuiste guardabosques, Tom. Deberías saberlo mejor. La gente empieza a hablar. Dicen que los lobos se acercan porque huelen tu basura, o porque tu cabaña les parece segura. Thomas no respondió. Solo observó cómo Cal giraba el motonieve y desaparecía por el sendero, dejando tras de sí silencio y olor a gasolina. Evan permaneció inmóvil, los puños apretados dentro de los guantes. ¿Por qué los odia? Thomas exhaló despacio, siguiendo con la vista las huellas del vehículo. Porque tiene miedo, y el miedo hace que la gente olvide de qué forma parte. Regresaron al interior. El fuego seguía encendido, pero el ambiente había cambiado. Esa noche la radio chisporroteó con noticias locales, reportes de lobos, cerca del pueblo ganaderos, exigiendo medidas preventivas, funcionarios advirtiendo a los vecinos que no se acercaran ni dejaran comida afuera. Evan escuchó en silencio y luego preguntó, ¿van a hacerles daño? Thomas dudó. Si la manada se acerca demasiado al ganado quizá. Es la ley, aunque esté equivocada. El niño frunció el ceño, pero no hicieron nada. Eso no siempre importa, respondió Thomas con tristeza. A veces basta con un sonido en la noche. Miró por la ventana donde la nieve volvía a caer. Cuando era guardabosques, lo vi demasiadas veces. La gente oye a los lobos ve sombras. Y de pronto cada ternero perdido es culpa suya. Evan negó con la cabeza. Eso no es justo. No dijo Thomas, pero es humano. Unos días después, una camioneta blanca del Departamento de Pesca y Fauna de Alaska entró en el claro. 2 oficiales bajaron del vehículo los abrigos marcados con el emblema del estado. Una de ellas, Rita Gómez, había trabajado con Thomas años atrás. Ella sonrió al acercarse. Tom Hale. Todavía hablando con los lobos, Thomas rió. Alguien tiene que escucharlos. Su tono se suavizó. Hemos recibido quejas. Ganaderos en su mayoría. Ya conoces el protocolo avistamientos ruido-miedo. Solo estamos revisando. Evan se mantuvo junto a su abuelo inquieto. No pueden llevárselos, ¿verdad? Rita se agachó un poco mirándolo a los ojos. No los retiramos a menos que sea necesario. Los lobos están protegidos en esta región mientras no causen daño, pero la gente se pone nerviosa. Es más fácil culpar lo que no se entiende. Thomas asintió. Ese es el problema, el de siempre. Ella suspiró mirando hacia los árboles. Te sorprendería saber cuántos creen que los lobos aúllan solo para asustarlos. Aúllan para mantenerse juntos, dijo Evan enseguida. Rita sonrió. Has estado aprendiendo de un buen maestro. Antes de marcharse, le entregó a Thomas un pequeño paquete de folletos sobre convivencia con la fauna guías para reportar avistamientos. Quizá quieras compartirlos con tus vecinos, dijo con una mirada cómplice. Cuando la camioneta desapareció por el sendero, Thomas se sentó en los escalones del porche, hojeando los papeles. Curioso, murmuró, se necesita todo un departamento para recordarle a la gente que no debe entrar en pánico. Evan se sentó a su lado. ¿Por qué no pueden escuchar como nosotros? Thomas lo miró con un orgullo silencioso. Porque Evan, la mayoría, deja de escuchar cuando crece. Empieza a oír lo que teme en lugar de lo que es verdad. El viento volvió a soplar suave y frío. Muy lejos, más allá de los árboles, un solo aullido se alzó sereno, tranquilo, sin miedo. Evan sonrió. Siguen aquí. Thomas asintió. Siempre estarán. La pregunta es si nosotros seguiremos merecerlo. Durante un largo momento, se quedaron en silencio 2 generaciones enmarcadas por la misma naturaleza, una recordando la otra, aprendiendo ambas, escuchando. Esa noche, Evan escribió en su pequeño cuaderno a la luz del fuego. Su letra era torpe, pero las palabras eran sinceras.
La gente piensa que los lobos son peligrosos porque aúllan, pero quizá el peligro no es el sonido, quizá es que nosotros dejamos de responder. Levantó la vista hacia su abuelo que se había dormido en el sillón el fuego pintando su rostro en oro y sombra. Afuera, los lobos aullaron de nuevo, no como advertencia, sino como voces de vida que resonaban por el valle. Evan cerró su cuaderno y susurró hacia la noche. No se preocupen, los escuchamos. Los días volvieron a alargarse. La nieve comenzó a ablandarse, transformándose en hilos de agua que susurraban bajo los árboles. Los cuervos regresaron al cielo y el río se descongeló lo suficiente para dejar oír de nuevo el murmullo del agua y el latido del valle. La primavera se acercaba, y con ella el final de la estancia de Evan. Lo supo incluso antes de que su abuelo dijera las palabras. La cabaña se había vuelto más silenciosa últimamente, como si estuviera escuchando, esperando a que algo cambiara. Cada tarde, el niño intentaba grabar en su memoria el sonido del bosque, el crujido de los árboles, el eco lejano de los lobos, el ritmo de vida que había llenado sus días allí. Una mañana, Thomas estaba junto al camión, con una carta en la mano, era de la madre de Evan. Vendrá la próxima semana, dijo con suavidad. Es hora de que regreses a Seattle. Evan bajó la mirada, las manos hundidas en los bolsillos del abrigo. Tan pronto, Thomas sonrió con tristeza. Ya sabes cómo es. Escuela, amigos, la vida normal. Pero me gusta esta vida, murmuró el niño. El viejo soltó una risa leve. A mí también. Todavía me gusta. Pasaron el día reparando el techo de la cabaña, limpiando las herramientas y apilando leña para el próximo invierno. El bosque los observaba en silencio. De vez en cuando, un leve aullido descendía desde las colinas no cerca pero tampoco lejos. Era reconfortante como un viejo amigo, recordándoles que seguía allí. Esa noche después de cenar, se sentaron juntos en el porche por última vez. El aire era frío, pero amable, impregnado del olor a pino descongelado y nieve derretida. El horizonte brillaba con una franja rosada que se desvanecía en azul, y entonces, como si el bosque lo hubiera esperado, un solo aullido se elevó desde la loma. Evan cerró los ojos. Son ellos. Thomas asintió. Están diciendo buenas noches. Evan dudó. ¿O adiós? Thomas sonrió. Quizá las dos cosas. Por un momento, ninguno habló. Los aullidos regresaron entrelazados melódicos, tejiéndose en la oscuridad como hilos de luz. Evan escuchó hasta que el pecho le dolió no de miedo, sino de algo más. Algo profundo y pesado. Miró a su abuelo. ¿Puedo responder una vez más? Thomas lo miró la luz del farol, reflejándose en el brillo húmedo de sus ojos. Debes hacerlo. Evan se puso de pie, respiró hondo y dejó que su voz se elevara hacia la noche. No fue perfecto. Se quebró, titubeó, pero contenía todo lo que había aprendido. El valor, el amor, la comprensión. Por un instante reinó el silencio. Y luego débil pero claro, un aullido respondió. Luego otro, y otro más. Todo el bosque respondió. El rostro de Evan se iluminó. Rió entre lágrimas, y Thomas pasó un brazo por sus hombros. Juntos escucharon hasta que los ecos se disolvieron entre las estrellas. Tras un largo silencio, el viejo habló con voz baja. ¿Sabes lo que realmente están diciendo? Evan negó con la cabeza. Te están diciendo que está bien irte. Lo salvaje no guarda rencor, recuerda corazones. El niño lo miró, los ojos brillantes. ¿Me olvidarán? Thomas sonrió suavemente. No los que saben escuchar. A la mañana siguiente el valle estaba quieto. La escarcha se aferraba a la hierba como diminutos espejos. Evan empacó su mochila despacio, deteniéndose para mirar por última vez la cabaña, el olor a leña, las viejas cañas de pescar el lobo tallado sobre la repisa. Tomó la figura de madera entre las manos. ¿Puedo llevarlo conmigo? Thomas negó con suavidad. Ese se queda, pero puedes quedarte con esto. Sacó del bolsillo un pequeño colgante, un lobo tallado en madera, sencillo, pulido por los años y el tacto. Evan lo tomó con asombro. ¿Tú lo hiciste? Thomas asintió. El día que nació tu madre. Supongo que ahora te toca a ti cuidarlo. El niño se lo colgó al cuello. El colgante reposó cálido contra su pecho. Mientras cargaban el último bolso en el camión, un sonido suave llegó desde el bosque, no un aullido, sino un pequeño gemido bajo. Thomas se detuvo mirando hacia la loma. A través de la neblina, una figura gris los observaba. Solo estuvo allí un momento, y luego desapareció entre los árboles. Evan jadeó. «Abuelo, ese era...»
Thomas sonrió apoyando una mano en su hombro. Lo sé. Ninguno habló mientras el camión descendía por el sendero. Evan miró hacia atrás una última vez, viendo cómo la cabaña se hacía pequeña, tragada por el bosque. Detrás de ellos, un último aullido, se alzó largo sereno en paz. Atravesó el valle, la nieve, el río, hasta alcanzarlo, incluso cuando el camino giró y la vista se perdió. Evan apretó el colgante contra el pecho y susurró: «Volveré». Y aunque el bosque no respondió con palabras, él pudo sentirlo escuchando. Pasó un año entero antes de que Evan volviera a ver Alaska. Había crecido su rostro, se había vuelto más sereno con esa madurez silenciosa que aparece cuando un niño empieza a entender el mundo. Seattle tenía su ruido, sus luces, sus calles, llenas de prisa, pero nada. Lo llenaba como lo hacía el viento entre los pinos. A veces muy tarde en la noche, cuando el tráfico se apagaba, Evan cerraba los ojos y trataba de recordar. El olor a leña, el crujido suave del suelo de la cabaña, la voz de su abuelo diciéndole: «Cada sonido en este bosque significa algo». Pero lo que más extrañaba, lo que seguía visitándolo en sueños era el aullido. Todavía llevaba el pequeño lobo de madera colgado al cuello. A veces lo tocaba cuando todo se sentía demasiado ruidoso o distante. En esos momentos era como si el bosque siguiera con él, paciente, atento, esperando. Cuando llegó el verano, su madre lo llevó de nuevo hacia el norte por los caminos curvos y los pasos de montaña. El paisaje cambió del verde al dorado, y luego al blanco al llegar al valle. La cabaña se veía más pequeña ahora, acurrucada bajo los enormes abetos, su techo reparado con las tablas que habían colocado el año anterior. Thomas los esperaba afuera, su rostro iluminado por la misma sonrisa tranquila que Evan había echado tanto de menos. «Bienvenido a casa», dijo simplemente. Evan corrió y lo abrazó con fuerza. Esa primera noche de regreso, el mundo se sintió nuevo y familiar a la vez. El mismo crujido del porche, la misma taza vieja en la mano de Thomas, el mismo olor al humo del cedro subiendo por la chimenea. Se sentaron juntos mientras el sol se ocultaba tras la cresta. El aire estaba lleno del zumbido de los mosquitos y del rumor del río descongelándose. Y entonces, como un eco de un sueño olvidado, llegó el sonido, un aullido largo y profundo subiendo desde el valle. Evan se quedó inmóvil. «Son ellos». Thomas asintió, los ojos brillando. «Quizá no los mismos, pero recuerdan el lugar». El niño sonrió. «Suena más suave de lo que recordaba». Thomas rió. «Tal vez eres tú quien escucha distinto ahora». Los lobos llamaron otra vez, no con miedo, ni desde lejos, sino con calma, como si conversaran a través del valle. El sonido se deslizó entre los árboles, rozó la cabaña, llenando la noche de algo que no era soledad, sino pertenencia. Evan sintió algo moverse en su pecho. Ya no era el niño asustado del invierno anterior, ni siquiera era solo un visitante. El bosque formaba parte de él. «¿Puedo?», preguntó en voz baja. Thomas asintió. «Adelante». Evan alzó la cabeza, respiró el aire fresco y aulló. No fuerte ni forzado, solo claro. El sonido se extendió por la nieve derretida y los abetos elevándose en el crepúsculo. Por un instante, silencio. Luego, desde la loma, llegó la respuesta. Thomas rió suavemente, los ojos brillando a la luz del farol. «Todavía tiene su número, ¿eh?» Evan sonrió. «Supongo que no me olvidaron». Permanecieron allí mucho después de que el bosque se callara, escuchando el viento, el murmullo del agua bajo el hielo, el latido de un mundo en paz. Durante los días siguientes, Evan volvió a recorrer el valle, visitando los lugares que su abuelo le había mostrado: el arroyo helado, el tronco caído, la cresta, donde había visto al lobo por primera vez. En todas partes, la tierra parecía viva con recuerdos. Encontró huellas frescas, junto al arroyo, más pequeñas que las que recordaba, quizá cachorros. Sonrió, imaginando a la manada, creciendo, prosperando, cantando sus historias al viento. Esa tarde, mientras el sol teñía la nieve de rosa y dorado, se sentó junto al agua y se quitó el colgante del cuello. Estaba tibio por el contacto de su piel. Lo sostuvo entre las manos, recorriendo con los dedos las líneas talladas del pelaje, la cabeza erguida en pleno aullido. Susurró: «Gracias». No sabía si se lo decía a su abuelo, a los lobos o a la tierra misma, quizá a los tres. De regreso en la cabaña, Thomas leía un viejo diario junto al fuego. Evan se sentó a su lado, el silencio entre ambos lleno y sereno. Al cabo de un rato, Thomas cerró el libro. «¿Recuerdas lo que te dije el invierno pasado?» Evan asintió. «Que el bosque habla si sabes escuchar». Thomas sonrió.
¿Y qué dice esta noche? Evan pensó unos segundos. El fuego crepitó. Los lobos ya no aullaban, pero su presencia seguía allí invisible, viva. Dice que somos parte de él, incluso cuando no estamos. Los ojos de Thomas brillaron con orgullo. Has aprendido lo más importante. La naturaleza no necesita que seamos ruidosos, solo necesita que recordemos. Afuera el viento volvió a soplar suave, llevando el eco más tenue de un aullido. Evan se recostó cerrando los ojos. Creo que también se acuerda de nosotros. Más tarde, cuando la luna estaba alta y el bosque brillaba, plateado, Evan salió solo. El aire era tan frío que le ardía en los pulmones, pero las estrellas arriba ardían claras y eternas. Se quedó allí mucho rato escuchando el silencio, ese silencio profundo y vivo que antes temía. Entonces, leve pero inconfundible, un solo aullido se alzó desde el valle. Esta vez no respondió, no hacía falta. El sonido ya no lo llamaba, era una promesa. Una promesa de que lo salvaje seguía vivo, seguía hablando, seguía cantando. Evan tocó una vez más el colgante y sonrió. En ese instante comprendió lo que su abuelo siempre había querido decir. Lo salvaje no habla nuestro idioma, pero escucha cuando nosotros lo hacemos. El bosque había escuchado, y seguiría escuchando mucho después de que ellos se marcharan. Bajo la luz de la luna, el aullido se desvaneció en el silencio, pero su eco permaneció, en la cabaña, en el valle, y en el corazón de un muchacho que había aprendido a escuchar. La historia de aquel invierno se convirtió en una leyenda silenciosa dentro de la familia, no escrita en libros, ni contada en las aulas, sino susurrada en los momentos de quietud, cuando el viento rozaba los pinos y el mundo parecía contener la respiración. Años después, cuando Evan creció, a veces regresaba solo al valle. La cabaña seguía en pie firme frente al paso del tiempo. Los abetos habían crecido más altos. Los lobos seguían cantando por las noches. Y cada vez que lo hacían, sentía la misma calidez subirle al pecho, la misma voz que alguna vez le dijo a Ullan para no perderse unos a otros. Entonces comprendió que su abuelo nunca le había estado enseñando sobre lobos, le estaba enseñando sobre las personas, porque no somos tan distintos. También nosotros llamamos a la distancia a través de palabras, recuerdos y amor. Tememos lo que no entendemos, y a veces lo más valiente que podemos hacer es simplemente escuchar. Evan había aprendido que lo salvaje no era un lugar que conquistar o controlar. Era una conversación, una que había comenzado mucho antes de que los humanos llegaran y que seguiría mucho después. Pensó en las manos de su abuelo ásperas, firmes, pacientes, enseñándole a encender un fuego, a seguir las huellas en la nieve, a escuchar el pulso de la tierra. Cada lección era el mismo mensaje dicho de distintas formas. El respeto no trata de distancia, sino de comprensión. Y en esa comprensión habita la armonía. Los lobos nunca fueron monstruos. Eran espejos reflejos de lo que la humanidad olvida cuando deja de escuchar la lealtad, el equilibrio, el poder de la familia, el instinto de proteger lo que amamos. Si uno se parara hoy en ese valle, bajo el mismo cielo abierto, aún podría oírlos, la misma herencia de aullidos que se transmite de generación en generación. No pertenecen al pasado, están vivos ahora en cada rincón salvaje que aún se atreve a cantar. Y tal vez, si escuchas con atención, te des cuenta de que no solo se llaman entre ellos, nos están llamando a nosotros. El respeto comienza con la comprensión. Lo salvaje no necesita nuestro miedo, necesita nuestra atención. Y cada vez que escuchamos, en lugar de destruir, mantenemos su canción viva un poco más. La cámara se abre, el bosque extendiéndose, sin fin la luz de la luna derramándose sobre la nieve y el río. Un coro distante de aullidos comienza mezclándose con un piano suave y el susurro del viento. La ventana de la cabaña brilla débilmente en la oscuridad como un latido en medio de la naturaleza. Si esta historia te conmovió, no dejes que termine aquí. Suscríbete al canal para descubrir más historias reales sobre la vida salvaje y la humanidad, esos momentos donde la comprensión lo cambia todo. Apoya a los santuarios, programas de conservación y proyectos educativos que protegen a los lobos y a las tierras que ellos llaman hogar, porque sus voces se están apagando. Y si dejamos de escuchar, quizá nunca regresen. La pantalla se desvanece a negro. Un último sonido, se eleva un aullido suave lejano, y luego silencio. No vacío,
sino lleno de significado.